Si uno se pone a leer La riqueza de las naciones, la impresión que uno tiene es que se está primando el interés individual. ¿Qué es? ¿Por qué metáfora es conocido Adam Smith? ¿Cuál es la más famosa metáfora? La mano invisible, ¿no? La mano en sí, que es una metáfora muy mala. Todas las metáforas en economía son falsas. Hay que huir de las metáforas. Tengo un amigo que conoció a Pío Baroja, el famoso escritor español. Y él era un joven economista, todavía vive, Juan Velarde, y Pío Baroja ya era una gloria. Y se acercó y le dijo: maestro Baroja, deme un consejo para escribir. Y dijo Pío Baroja: joven, huya de las metáforas, no hay ni una buena. Las metáforas en economía son muy peligrosas y suelen transmitir ideas que no encajan con la realidad, ideas equivocadas. Desde siempre, desde que Aristóteles dijo que la sociedad era un cuerpo, ¿no? La sociedad no es un cuerpo, es otra cosa. Bueno, pues mano invisible es una metáfora muy mala porque sugiere que hay una mano que maneja, las manos manejan, de ahí su nombre, ¿no? Hay una mano que maneja, ¿no? Esa no es la idea que Adam Smith tenía de la economía y, sin embargo, quedó la metáfora. Sueltas una que utiliza, por cierto, una sola vez en La riqueza de las naciones, una sola vez en la teoría de los sentimientos morales y una sola vez en los ensayos filosóficos, cuando habla de la Invisible Hand of Jupiter. O sea que no se puede decir que sea algo en lo que él haya insistido. Y sin embargo, ¡tac!, quedó la idea, esta mágica idea de la mano invisible, y por eso ya es conocida. Es como a cualquier persona le pregunta: ¿qué dijo Adam Smith? Y todo el mundo dice: pues dijo lo de la mano invisible. En ese sentido fue mucho mejor Federico Bastiat, que en el siglo XIX captó la misma idea de Smith y le quitó la mano. Y tiene un famoso ensayo que se titula Ce qu'on voit y ce qu'on ne voit pas, lo que se ve y lo que no se ve, que transmite esa misma idea. Y es que la sociedad, esa cosa que llamamos sociedad, es muy complicada y entonces no se ve. Las cosas que pasan y las razones no las vemos, no vemos los procesos. Como decía Bastiat, no hay manera de entender cómo es posible que en París, que tenía 1 millón de habitantes en 1850, en París toda la gente, todos los días, coma. No se puede entender. ¿Cómo comen estos tíos? ¿Cómo hacen? Si ninguno tiene nada, ninguno cultiva nada. Y todos los días comen, no es que coman lo mismo. Los ricos comen mejor que los pobres, pero incluso los pobres comen. Todos los días, decía. 1 millón de personas. ¿Cómo se hace esto? No hay ninguna mano que organiza la economía para que 1 millón de personas puedan comer, ¿no? Hay un proceso, que es el proceso de mercado, que es el mismo al que eludía Adam Smith, mediante el cual, si cada uno de nosotros sigue su propio interés, pues dividimos el trabajo y comerciamos. Y la división del trabajo y el comercio con la institución de la propiedad privada, eso es el milagro que consigue que 1 millón de personas, o las que sean, puedan comer sin que ninguna de ellas se dedique a cultivar o a crear su propia comida. Pero el proceso en todo esto, el impulso, parecía un impulso inmoral. ¿Por qué? Y porque era que cada uno se ocupaba de sí mismo, ¿no? ¿No? Incluso ahí también tuvimos un problema de traducción. Y es que hay una famosa frase referida a esto, al interés propio, en donde Smith habla de self-love. Y self-love fue traducido como egoísmo, cuando no lo es. Egoísmo es selfishness, como sabéis. Y ahí la diferencia es muy importante, porque el egoísmo
significa que yo cuido mi propio interés en descuido del interés de los demás, o en sacrificio del interés de los demás. Y en esta imagen crucial para la crítica del capitalismo, late también la idea de que el que escribió La riqueza de las naciones no pudo escribir la teoría de los sentimientos morales, porque se pone el énfasis en la idea de que solamente triunfamos si somos egoístas. La idea de que la sociedad es viciosa, que no hay posibilidad de alcanzar el bien común dejando a la gente en paz. Y entonces pareciera que el Adam Smith de La riqueza de las naciones es el hombre que elogia el vicio, digamos, que admira a Bernard de Mandeville, el famoso autor holandés, el cínico y sabio holandés, autor de La fábula de las abejas, ese famoso libro. ¿No habéis leído La fábula de las abejas? The Fable of the Bees. Este es un libro maravilloso, por cierto, magníficamente traducido al español por Alfonso Reyes. La fábula de las abejas cuenta la historia de una colmena en donde todo el mundo se dedica a la juerga y todo el mundo vive muy bien. Y en el vicio y el dispendio, y de pronto las abejas deciden que van a empezar a ser serias y deciden ser frugales. Y entonces ya no gastan, y ya no consumen, y son austeras, y entonces mueren de hambre. ¿Está? Y el subtítulo de la obra de Mandeville es Vicios privados, beneficios públicos. Pareciera que es el Adam Smith de La riqueza de las naciones el que predica el egoísmo, y de ahí la caricatura del empresario capitalista, explotador, no sé qué y tal, y todo el consumismo, el materialismo, como si la economía fuera necesariamente no solamente apartada de la moral, sino que además fomentara conductas de carácter inmoral. Bien, pues esta idea es una idea equivocada. Y aunque la impresión de que son libros distintos es una impresión que puede ser legítima, en realidad es una impresión errada. No es que Adam Smith observara o premiara el egoísmo, utiliza la palabra self-love, sino que dice otra cosa. Dice que lo que hay que mirar las conductas de las personas. Si uno hace un análisis de la sociedad, no puede partir de la base de que la gente somos ángeles. ¿Por qué? Y porque, salvo unos de vosotros, el resto no lo somos. ¿Está? Entonces, dice Smith, si miramos a la gente, resulta que pasa algo con la gente. Y es que todo el mundo quiere mejorar. Y esta idea se repite una y otra vez en La riqueza de las naciones. To better one's condition. Mejorar nuestra propia condición. Entonces dice Smith, esto es interesante, porque todo el mundo quiere mejorar su propia condición. Y dice, ahí está la fuente del crecimiento económico. No está en el egoísmo, está en que queremos mejorar. Y entonces, si queremos mejorar, vamos a servir a los demás en un juego institucional que se llama el mercado. Y de ahí la frase famosa. No es de la benevolencia del carnicero, el panadero y el cervecero, de la que esperamos nuestra cena, sino del cuidado que ellos pongan en su propio interés. Nosotros no les pedimos que sean generosos, no apelamos a su generosidad, apelamos a su propio interés. Y si a ellos les interesa vender pan, ya se cuidarán de no vender pan malo. Por su propio interés me van a vender a mí pan bueno. ¿Por qué? Porque si no compro en otra parte, hombre. Ese es un juego de carácter institucional que no tiene nada que ver con el egoísmo. En cambio, tiene que ver con actitudes de la gente, que son normales. Y esta idea, la actitud normal, realista de la gente, es todo el eje
todo el eje de la teoría de los sentimientos morales, donde una y otra vez va a haber el análisis realista de las personas. Y entonces, ¿qué es lo que hace Smith en cuanto se topa con Bernard Mandeville? Pues lo destruye. Abiertamente critica la tesis de la fábula de las abejas y dice, el error de Mandeville es haber identificado el vicio con la virtud. No son lo mismo. El vicio es una cosa y la virtud es otra. Por cierto, es Adam Smith, pequeña nota a los que les interesa Hayek, es Adam Smith el que detecta en Mandeville esta noción de las consecuencias no deseadas de las conductas humanas que tiene interés para las otras cosas de economía que podemos discutir otro día. Entonces, lo que hay en la teoría de los sentimientos morales es análisis realista de las personas, ¿vale? Las personas son como son. Y es peligroso suponer que son otra cosa. Por ejemplo, suponer que son todos viciosos, como había supuesto Mandeville. O suponer que es el vicio lo que provoca la prosperidad de todos. Esto no es así. E incluso advierte contra los predicadores de los extremos, los que dicen que solamente podemos ser felices en condiciones ideales, o los que nos quieren organizar la vida, o tiene una página maravillosa, sobre estos tipos que están todo el día diciendo que el mundo va mal. Me acuerdo que Karl Popper, el gran filósofo austríaco a quien conocí, solía bromear diciendo que para conseguir tener un gran prestigio intelectual, uno debe ser triste. Y entonces, si uno es triste y dice, ¡ay, qué mal va el mundo! Y tal, entonces van a decir, ¡ah, qué gran pensador es, qué interesante! ¿No? Y decía Popper, a mí me parece que yo en mi vida, y Popper había vivido nada menos que las guerras mundiales, o sea, el nazismo, en fin, no estamos hablando de un paraíso, ¿no? Decía, pues vivimos en un mundo que no está mal, que no está del todo mal, y hay muchas cosas que están muy bien. Bueno, pues esta misma crítica la hace Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales. Tiene un párrafo maravilloso donde hace una ironía y habla de esos moralistas apesadumbrados y quejumbrosos y melancólicos que todo el día están reprochándonos que seamos felices, mientras que hay tantas otras personas que no lo son, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una armonía entre esas dos grandes obras de Smith.